Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermano, en esta noche. Hermano, hermana, en esta noche, que el Señor te bendiga. Mientras los músicos toman sus asientos, estoy muy contento, muy gozoso de estar en la casa de Dios, de poder traer el mensaje una vez más. Amén, hermanos. Que Dios te bendiga en esta noche. Amén. Qué linda canción cantábamos. Cuando estamos juntos, Jesús es nuestro bienestar. Jesús es nuestro bienestar. Y es verdad eso, es verdad. Yo puedo decir que es verdad, porque tenemos problemas, dificultades, como siempre decimos, pero Jesús es nuestro bienestar. Sabemos que en Jesús tenemos reposo, sabemos que en Jesús tenemos paz, sabemos que en Jesús tenemos esperanza. Y hay muchas veces personas del mundo, personas no lo entienden porque no tienen a Cristo. Y nosotros que lo tenemos, podemos cantar eso. Cuando estamos juntos, Jesús es nuestro bienestar. Amén. En esta noche te pido que abras tu Biblia. Voy a compartir una palabra muy conocida, recontra predicada, pero el Señor te puede hablar una vez más en esta noche. El Señor quiere hablarte una vez más. Yo meditaba cuando me llama mucho la atención, seguramente que a todos, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús iba de ciudad en ciudad, las multitudes lo seguían. Mujeres, niños, siempre lo digo, pero me encanta resaltar eso. Cuando Jesús venía, supongamos que Jesús venía, estamos en los tiempos de Jesús, y venía Jesús por las calas y los jazmines, llenas las cuadras, llenas de niños, llenos de mujeres, llenos de enfermos, que iban a Jesús porque por busca de un milagro, por busca de una sanidad, por busca de solamente escuchar su palabra, porque cuando Jesús enseñaba su palabra, cuando Jesús predicaba, no volaba una mosca. Cuando Jesús enseñaba, todos prestaban atención, todos estaban dispuestos a escuchar lo que Jesús decía. Y yo decía, me llamaba mi atención, ¿cómo puede ser que muchas veces cuando nosotros predicamos, cuando seguramente te pasó, llevas un mensaje y ves que hay alguno que no está prestando atención y cuesta mucho quizás que la persona pueda captar la atención de la persona. Y ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo, los mismos evangelios nos dan la respuesta. Cuando Jesús predicaba, Él no necesitaba tener un apunte, Él miraba el corazón de las personas. Él miraba el corazón de las personas. Y yo puedo estar mirándote ahora fijamente a cada uno de ustedes y yo no sé lo que hay en tu corazón. Sin embargo, el Espíritu Santo lo sabe. Sin embargo, Jesús lo sabe. Y en esta noche, ¿sabes qué consta? Que busques de Dios y que no estés pensando lo que vas a hacer después, que no estés pensando lo que vas a hacer mañana, que no estés pensando qué vas a comer, que no estés pensando... Sabes que tenés que meditar en el Señor, que el Señor Jesús desde el principio te viene hablando, amén. En el Señor Jesús en esta noche quiere hablarte a tu vida. El Señor Jesús quiere darte una palabra de aliento. El Señor Jesús quiere transformar tu familia, quiere transformar tu corazón. En esta noche tenés que buscar de Dios y meditar en Él. No estés prestando atención a lo que hacen los nenes, no estés prestando atención cómo me muevo, cómo hablo. Sinceramente, presta atención en lo que Jesús te quiere hablar en esta noche, amén. Amén. Jesús conoce los corazones, hermanos. Jesús conoce si hay malicia, Jesús conoce si hay envidia, Jesús conoce si hay hipocresía, Jesús conoce si hay una búsqueda de corazón. Jesús conoce si venimos a la iglesia del Señor con acciones de gracia, amén. Y en esta noche, si no es así, hoy es la noche que puedas enfocarte nuevamente. Hoy es la noche, amén. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. No me voy a demorar mucho, hermanos, solo quiero compartir lo que el Señor puso en mi corazón, amén. Quiero que todos juntos podamos buscar y todos juntos podamos leer, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum desde algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones.
¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca habíamos visto tal cosa. Es una palabra muy conocida, un pasaje muy compartido. Pero hermanos, en esta noche vamos a detenernos a hablar de este pasaje, amén, de lo que Jesús hizo. Y siempre viene a mención, todas las historias que están en la Biblia son reales, lo que podemos leer en la Biblia son reales. Y sin embargo, esto no es como un libro más de historia que vas a una biblioteca, en la sección de historia sacás la Biblia, no. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios tiene un mensaje actual, hermanos, para nosotros en este tiempo. Amén. Por eso está en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que Jesús hizo que no entrarían en los libros, en las páginas, para contar todos los milagros, todas las cosas que Jesús hizo. Pero estas están. ¿Y sabes para qué están? Para alentarnos, están para ayudarnos, están para enfocarnos, amén, en Jesús, que tiene el control de todas las cosas. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Esto me llamaba la atención. A Jesús le gustaba ir a las casas. A Jesús le gustaba. Acuérdense, en las bodas de Canaán a Jesús lo invitaban. Era invitado en las bodas de Canaán. ¿Y por qué? Porque Jesús era alegre. Jesús, donde iba, llevaba alegría. Jesús siempre que él llevaba era bienvenido. Como compartía, cuando iba Jesús era un alboroto, era un gran tumulto. La gente se amontonaba para escuchar lo que él decía. Y sin embargo en esa boda de Canaán, ¿qué faltó? Faltó el vino. Y el vino que simbolizaba en ese tiempo la alegría, simbolizaba la alegría, amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Hizo un milagro, transformó el agua en vino, que fue el milagro que hizo Jesús, el primer milagro que hizo. ¿Y a qué voy con esto, hermano? Qué bueno que podamos tener a Jesús en nuestro hogar. Qué bueno que podamos invitar a Jesús a nuestra casa. Y si te pones a pensar, con Jesús los problemas van a seguir estando. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Jesús resuelve los problemas. Esa es la diferencia. Estaba Jesús en ese lugar y faltaba el vino, hubo un problema. Y sin embargo Jesús resolvió el problema. Mira qué simple, qué sencillo, que es cuando le entregas la vida a Jesús y en la cosa más mínima el Señor te puede ayudar. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Como compartíamos, lleno de gente, hermano, lleno de personas, lleno de niños, lleno de mujeres, lleno de enfermos, lleno de personas que venían a escuchar a Jesús por curiosidad, porque necesitaban un milagro, por necesidad, pero estaba lleno, siempre estaba lleno. Imagínense que Jesús estaba en este lugar y esa puerta no se podía salir porque estaba lleno. Esa puerta no se podía salir. Todas las ventanas, todos se asomaban. Las ventanas allá, toda la vereda, en la vereda de Cristina, en la esquina, estaba Jesús. Estaba Jesús en casa. Entonces estaba lleno. Imagínense, tenemos que ponernos en ese lugar. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 personas traían un paralítico. En ese entonces, como siempre decimos, los paralíticos, las personas así que tienen enfermedades, eran menospreciadas, eran dejadas de lado. Y sin embargo, a esta persona, 4 personas lo traían. A este paralítico, 4 amigos los traían. ¿Y por qué los traían? Porque sabían que Jesús hacía milagros, porque sabían que Jesús era la respuesta. Y pónganse a pensar ustedes ahora, está Jesús acá, usted tiene una necesidad, está llegando por la esquina y ve que hay un montón de gente. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a esperar otro día para cuando haya menos gente poder acercarse? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Vamos, y sin embargo, cuando tenemos que ir al cajero, hacemos fila y capaz de más de una cuadra bajo el sol y hasta que no llegamos no nos vamos. ¿Y es así o no? Cuando tenemos que hacer un trámite, tenemos que ir, lo hacemos. ¿Cuánto más cuando tenemos que venir a ver a Jesús? ¿Cuánto más que cuando tenemos que encontrarnos con el Maestro, hermano? Es lo que yo meditaba. Entonces vinieron unos a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, se fueron a su casa. No. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ustedes imagínense, hermano, estaba Jesús predicando, toda la gente, todos callados, y de golpe se empieza a escuchar un ruido, se cae, hicieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico. Lo bajaron, acá no nos dice, pero seguramente con unas cuerdas, con una soga, lo bajaron al paralítico hasta donde estaba Jesús, ahí enfrente de Jesús. Y ustedes imagínense cómo empezaron a hablar gente, no, un asombro total. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y acá podemos hablar mucho, hermano. ¿Por qué Jesús le dijo eso? ¿Por qué Jesús dijo tus pecados te son perdonados si él era un paralítico que estaba acostado? No, Jesús no vio que estaba en un lecho, que estaba así. Sin embargo, como compartía al principio, Jesús ve los corazones. Jesús ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Jesús ve los corazones. Y Jesús sabía lo que necesitaba esta persona. Antes que en sanidad, necesitaba ser perdonado. Antes que ser sano, necesitaba ser salvo. Y Jesús ve los corazones. Al ver Jesús la fe de ellos, la fe de quien, de estas 4 personas. Acá la Biblia no nos dice como muchos paralíticos, como muchos ciegos se acercaban a Jesús, que pasaba Jesús y ellos lo llamaban a Jesús. Acá nos dice que a este lo traían. No dice que esta persona vino por su cuenta, a esta lo traían. Y Jesús, miren, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es muy lindo. El versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es cavilar? Es pensar con preocupación. Es pensar desmedidamente, preocupado en algo. Preocupado en algo. ¿Y por qué estaban preocupados estos escribas? Porque el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso es lo que estaban pensando estos escribas, estos fariseos. Leía los otros evangelios sobre este mismo testimonio, sobre esta misma palabra. Dice que venían de otras aldeas a donde estaba Jesús. Y venían los principales. ¿Y ellos dónde estaban? Estaban en los mejores lugares, ahí bien cerca. Estaban ahí para verle a Jesús, para querer tentarle, para que Jesús, como quien dice, pise el palito para tentarlo a Jesús. Y sin embargo, ellos, a ver esto, no se asombraron de lo que bajó, sino de la persona que bajó, sino de lo que dijo Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y conociendo luego Jesús conoce todo, hermano. Jesús conoce tu corazón, conoce mi corazón, conocía el corazón de los escribas, conocía el corazón de los 4 que llevaron al paralítico y conocía el corazón del paralítico también. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12, entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos. Y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén, hermanos, Jesús hizo la obra. Pero quiero que entendamos una cosa, que entendamos todos juntos una cosa. Jesús conoce tu corazón y Jesús conoce tu necesidad. Él lo conoce todo, no se le escapa nada, hermano, yo te lo puedo asegurar. Jesús conoce que vos necesitas un trabajo, Jesús conoce que vos necesitas un coche, Jesús conoce que vos necesitas una casa, Jesús conoce que necesitas ser sano,
Pero ¿sabes qué? También conoce tu corazón, Jesús. Y lo primero que quiere hacer es perdonar tus pecados. Quiere salvarte. Porque por más que estemos en la iglesia, quizás nuestra mente está divagando nuestros problemas, nuestra necesidad. Y oramos mal. Muchas veces oramos mal. Señor, dame esto. Señor, necesito esto. Señor, necesito eso. Como si fuera que Jesús no conoce lo que necesitas, hermano. Y Jesús lo conoce. En esta noche quiero decirte, Jesús conoce tu necesidad. Jesús conoce tu problema. Jesús tiene el poder para hacerlo y Él sabe lo que necesitas, hermano. En esta noche no divagues más, no busques más, no oras mal. Busca de Dios, pedile que te perdone tus pecados. Pedile que el Señor Jesús te dé sabiduría. Pedile buscar más de su palabra. Venir a la iglesia con acciones de gracia. Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de todo. En su palabra nos dejó dicho. Busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Y es una palabra muy repetitiva y siempre lo decimos cuando estamos ajustados, cuando tenemos problemas. Pero es real, hermano, porque está en la Biblia, yo lo creo y es real. Y si está en la Biblia, es real. Amén. Entonces no dudes, no busques más soluciones, no busques más respuestas. La respuesta no te la va a dar el presidente, no te la va a dar ningún político, no te la va a dar tu patrón. La respuesta está en la Biblia. La respuesta está en la Biblia. Jesús nos dejó acá en su palabra todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en la Biblia. Y si no buscas en la Biblia, en otro lado no lo vas a encontrar. Vas a estar divagando, vas a estar dando vuelta y no lo vas a encontrar, hermano. Amén. La fe de los que lo traían, hermanos. Jesús fue conmovido por la fe de los que traían a esta persona. Sin embargo, ahí, en los mejores lugares, estaban los escribas, estaban los que venían de otras aldeas, los principales, y Jesús conocía sus corazones y conocía los corazones de los que traían a esta persona. Y ¿sabes qué? Que Jesús fue conmovido por eso. Jesús le tocó la fe de esas personas. Y sin embargo, hermanos, en esta noche, en este tiempo, en estos días, hay muchas personas que son paralíticas espiritualmente. Y no se dan cuenta. Vos lo ves que tienen un buen trabajo, un buen pasar económico quizás, pero no avanza, su vida no avanza. Su vida no avanza. Esta persona paralítica que llegó a los pies de Jesús, hasta para salir a pedir limosna necesitaba ser llevado. Porque por su cuenta no podía. Imagínense que lo traían, entre 4 personas lo traían. Imagínate si él estaba solo, ni siquiera una persona paralítica necesitaba pedir limosna en ese tiempo. Ni siquiera podía acercarse a la avenida principal a donde pasaba la gente para pedir limosna por su cuenta. En este tiempo hay personas que son paralizadas espiritualmente, pero ¿sabes por qué? No son paralizadas por un malestar físico, son paralizadas por sus pecados. Por sus pecados son paralizadas. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan que Jesús perdone sus pecados primeramente. Vos cuando vas a orar por una persona que está necesitada, lo primero que tenés que hacer es que esa persona se entregue al Señor Jesús, que pida perdón por sus pecados. Y luego podés orar por su necesidad y luego esa persona podés orar junto con él por su problema. Pero si esa persona no se arrepiente de corazón, vas a estar hablando 1 hora, 2 horas, 3 horas, días, semanas, y si esa persona no se entrega a Cristo, no pide perdón por sus pecados, va a estar en la misma condición y quizás peor. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no entra en su corazón, si Jesús no entra en su hogar, las cosas no van a cambiar. Si Jesús no entra en su vida, las cosas van a seguir igual. Y las cosas en este mundo, hermano, déjame que te diga, van de mal en peor. Las cosas van de mal en peor. Ahora, ¿sabes? Antes de venir estaba viendo en las noticias, salió el nuevo emoji de 2020. Una carita con bigote, con vestido de novia. Son emojis inclusivos. Para incluir a la sociedad supuestamente. Mirá hasta qué punto llegamos. Hermano. Las cosas van de mal en peor. Y sin Jesús no tenemos nada. Nosotros los que estamos acá lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Ahora que estás en la iglesia lo puedes saber. Pero cuando estés enfrente de tu problema, acordarte de esta palabra. Con Jesús lo tenés todo. Sin Jesús no tenés nada, hermano. Es corta, no hay otra alternativa, no hay otra solución. Es lo único que puede darnos la esperanza, lo que nos puede dar la salida, es solamente Jesús. Amén. ¿Están acá conmigo? Amén. Hermanos, Jesús sabe lo que necesitamos. Y imagínate cuando Jesús estaba hablando, cuando Jesús estaba predicando, su dulce voz. Imagínate la voz de Jesús hablándote. Imagínate la voz de Jesús, la dulce voz de Jesús hablando en ese momento. Estaban todos así callados, como era, escuchá. Todo así. Mirá qué lindo. Y solamente Jesús hablaba. Y en ese momento se rompía el techo y bajaban a una persona.
asombro para todos. Y sin embargo Jesús hizo la obra. Jesús hizo la obra. Entonces ves, como decía en el versículo 1, estando Jesús en la casa, qué lindo, qué importante es que Jesús esté en tu casa. Qué lindo que Jesús esté en tu hogar. Amén. Podemos compartir otra palabra rápido. Amén, hermanos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19. No me voy a demorar mucho. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es otra palabra, otra cosa que Jesús hizo, y hermanos, es similar a lo que hemos compartido. Ponete a pensar. Habiendo entrado Jesús en Jericó, otra ciudad, iba pasando por la ciudad. ¿Y qué iba haciendo Jesús? Iba paseando, iba comprando, No, Jesús iba enseñando, Jesús iba libertando, Jesús iba sanando. Y ese mismo Jesús que estaba en ese momento, que estaba con Zaqueo, que estaba con este paralítico, está en esta noche en este lugar, hermano. Y si lo puedes creer, Él puede obrar en tu vida, Él puede obrar en tu corazón. Si lo puedes creer, Él puede obrar en tu familia, en tu casa, amén. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Otra vez la misma escena, mucha gente, muchas personas, una multitud, dice la palabra de Dios. Multitud no está diciendo 50, 20, una multitud son más de 200 personas, una multitud son muchas personas. Y esta persona tenía un problema que quizás lo tengo yo, era bajo de estatura, era pequeño, era de estatura baja. Y el problema que tenía el paralítico en el pasaje anterior, no podía ser llevado porque no había lugar ni en la entrada. Y esta persona era baja de estatura. Entonces, ¿qué hizo? Se subió a un árbol. Él quería verle a Jesús. Hermano, un día le vamos a ver cara a cara a Jesús. Un día vamos a estar allí en los cielos y lo vamos a ver cara a cara a Jesús. Amén. Y esta persona tuvo el privilegio de poder verle. Entonces él se subió a un árbol para ver a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Pasando por allí, de casualidad miró al cielo. No, Jesús se sabía que él estaba allí. Hasta por el mismo nombre lo llamó: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Date prisa. Es necesario que hoy pose en tu casa. Es la misma palabra, hermano. Hoy Jesús quiere posar en tu casa. Hoy Jesús quiere posar en tu hogar. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Él estaba contento, estaba gozoso. No solamente que lo pudo ver, sino que lo iba a recibir en su casa. No solamente que lo pudo ver, sino que por mi nombre me llamó y quiere ir a mi casa. Imagínense la alegría de ese enano. Imagínense la alegría de esa persona al saber que Jesús quería ir con él. Imagínense. Él descendiendo a prisa, imagínense, a prisa bajó y lo recibió gozoso. Al ver esto, otra vez la misma historia, la misma escena. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús conoce los corazones. Jesús conocía el corazón de Zaqueo y Jesús sabía que estaban murmurando. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta historia la conocemos todos. ¿Qué hizo? Cuando Jesús entró en su hogar, esta persona tuvo un encuentro con Dios, personalmente con Jesús, y estaba tan contento, tan gozoso, que todo lo que él quizás había estafado a los demás,
los devolvió. Toda la mitad de sus bienes la dio a los pobres. Mira si Jesús no cambia una vida. Mira si Jesús no cambia una persona. Ponete a pensar en este momento, ¿quién que tiene mucha plata? Yo pienso en mis patrones, los dueños de la fábrica, jamás lo harían. No darían jamás la mitad de sus bienes. Jamás, y mucho menos 4 veces más. Jamás lo harían. Jamás lo harían. Pero sin embargo esta persona se encontró con Jesús y hasta eso cambió. Se encontró con Jesús, hasta en lo material cambió. Entendió que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y que sin Jesús no hay nada. Lo entendió. Esto quería resaltar el versículo 9. Jesús le dijo, así, presta atención muy clarito. Si no estás leyendo la Biblia, acordate de esto lo que te voy a decir hoy. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús lo que viene a traer es salvación. Y el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo no sé en tu hogar, las circunstancias, no sé si tenés todos tus familiares en el camino de Dios, no sé los problemas que hay en tu hogar, pero déjame decirte que si vos le entregás tu vida a Cristo, desde ahora en tu hogar va a haber salvación. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que el enemigo tiene en sus manos, el Señor lo vino a recuperar. Amén. Pero si vos no buscás de Dios, hermano, nadie lo va a hacer por vos. Si vos no buscás de Dios, nadie lo va a hacer. Si vos no buscás de Dios por tu familia, nadie lo puede hacer. El Señor Jesús te está hablando en esta noche, amén. Presta atención a lo que Él te habla. No salgas de acá y te olvides de todo lo que estamos hablando. No pensés que te estoy hablando yo, ¿sabés por qué? Porque el hombre puede fallar. Pensá que te está hablando Jesús. Y en esta noche Él lo está haciendo, amén. Es necesario que hoy pose en tu casa, es necesario. Es necesario, hermano, que Jesús pose en nuestro corazón también. Es necesario, hermano. Amén. Y quería terminar con un Salmos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén, hermanos. Es lo que yo quería compartir en esta noche. Y medita en el Señor, amén. Todavía falta media hora más de reunión, pero ¿sabes qué? Cuando estés en tu hogar, busca de Dios. Cuando estés en tu hogar, busca de Dios, hermano. No te quedes solamente con lo que compartimos, sino que medita en el Señor. La reunión todavía no terminó y el Señor todavía puede hablarte, puede sorprenderte. El Señor Jesús puede sorprenderte. Así como estaban hablando todos ahí, Jesús estaba hablando en ese lugar, que se sorprendieron a ver cómo se rompía el techo y bajaban un paralítico. El Señor Jesús puede sorprender tu vida en esta hora, en este momento, amén. Entregale tu vida a Jesús en esta noche y entregale todas tus preocupaciones, entregale todos tus quejares, todos tus pesos, toda tu carga, entregale todo al Señor Jesús y Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de todo, amén, porque Él te ama, porque Él te ama. Sentite perdonado porque Jesús te ama. Jesús te ama, no dejes que el diablo venga a acusarte, no dejes que el diablo venga a apuntarte con el dedo. Si vos le entregaste tu corazón a Jesús, Él te perdona, Él te perdona. La Biblia lo dice, amén, en Santiago lo dice. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor, y después todos sus pecados le van a ser perdonados, amén. Pero busca de Dios, amén. En esta hora es lo que quería compartir y que el Señor te siga bendiciendo.